Carta 1. Cada atadura representa los pensamientos habituales de una persona, sus respuestas hacia las demás personas y los acontecimientos, sus prejuicios, odios, enemistades, ansiedades, preocupaciones y tristezas, que la atan y extinguen la luz de su visión interior proveniente del poder creativo. Así, entra en la oscuridad sin saberlo. Cree que está creciendo y madurando en los caminos del mundo, que le permiten avanzar y alcanzar el éxito, el objetivo de la mayoría de las personas en la Tierra. De hecho, cuanto más madura y habituada está a estos caminos, más aprisionada se encuentra por sus cadenas y ataduras dentro del dominio de los impulsos gemelos de apego-rechazo. Además, cada cadena se forja a partir de deseos egoístas y engañosos, avaricia, agresión, violencia y violación. Estas cadenas pesan sobre la persona y sobrecargan su psique, que es el poder de la conciencia creativa en lo más profundo de su ser. Las cadenas y ataduras la apretarán más con cada año que pase, hasta que comprenda lo que está haciéndose a sí misma, hasta que se arrepienta sinceramente de cada atadura y cadena y haga las debidas reparaciones a quienes haya perjudicado. Con esta visión, comprendí un aspecto muy valioso de la existencia. El ser humano nace con todo el potencial para construir una vida valiosa para sí mismo. Sin embargo, al ceder a sus deseos egoístas y odios, él mismo crea una prisión de miseria de la que no podrá escapar hasta que reconozca la verdad de la existencia. Todos los problemas de una existencia difícil se encuentran en los procesos mentales del propio ser humano. Fueron solo las formas de conciencia de las personas, sus pensamientos, palabras, sentimientos y acciones, las que crearon una densa barrera entre su conciencia y la conciencia creativa universal, que interpenetra el universo en cada hoja, árbol, insecto, animal y ser humano. También me fueron mostradas las leyes de la existencia que controlan la capacidad humana para crear nuevas circunstancias y ambientes, relaciones, logros o fracasos, prosperidad o pobreza. Todo aquello que el ser humano profundamente cree ser, bueno o malo, en eso se convertirá. Todo aquello que teme que los demás le hagan, así lo harán. Todo aquello que espera que los demás le hagan, primero debe hacerlo él a los otros, ya que así estará creando un patrón de conciencia que regresará para bendecirle en la medida en que haya bendecido a los demás. Será víctima de la enfermedad que teme, por crear un patrón de conciencia de aquello que menos desea experimentar. Todo lo que emana de la mente y el corazón del ser humano regresa a él en su debido tiempo, de una forma u otra. Recuerde que todo siempre genera su igual. Los pensamientos profundamente emocionales son semillas de conciencia plantadas en su propio campo de conciencia. Estas crecerán, dando una cosecha semejante a lo sembrado. Estos son los frutos del libre albedrío. No hay escapatoria para lo que el ser humano piensa, dice o hace, pues nace del poder de la conciencia creativa divina y crea con aquello que imagina. Aquellos que anhelan el bien para sí mismos deben primero concederlo a los demás. Permita que su propia existencia sea una bendición para los demás. Cuando estas personas están en armonía con todos los demás, entonces están perfectamente sintonizadas con el poder de la conciencia creativa universal y son llevadas al flujo de la naturaleza del Padre, que es crecimiento, protección, nutrición, física, mental y espiritual, sanación y satisfacción de las necesidades dentro de un sistema de ley y orden. ¿Cómo puedo describirte mi resplandor interior, mi luz trascendente, el brillo de alegría y los poderosos sentimientos de amor que me poseyeron y inflaron intensamente todo mi ser hasta que la presión dentro de mi mente y corazón me hizo gritar? Era tan poderoso que parecía que mi forma física se disolvería por completo. Al recibir toda aquella comprensión suprema y sublime de la realidad, nuestra fuente del ser y la verdadera naturaleza de la creación en sí misma y de la humanidad, fui elevado en espíritu y mi cuerpo se volvió ligero como el aire. En ese momento, cuando estaba elevado en el poder creativo divino en sí mismo, yo era, de hecho, casi una persona divina, experimentando un alto grado de la naturaleza del Padre Poder Creativo dentro de mí y sintiendo su unidad y preocupación amorosa por la humanidad. Por eso, más tarde podría decir con verdad: solo yo conozco y he visto al Padre. En ese momento, como deseaba enseñar, curar, consolar, elevar, alimentar y liberar a las personas de su dolor y miseria, anhelaba librarlas de su miedo a un mítico Dios vengativo. Cuando regresara para contarles la verdad, enfatizaría la realidad del Padre Poder Creativo, el amor perfecto que satisface cada necesidad. Todo lo que tenían que hacer era pedir, buscar y llamar, y todas sus necesidades, de cualquier tipo, serían atendidas.
Con qué alegría les contaría la buena nueva de que la redención del sufrimiento estaba a su alcance, bastando solo que dieran los pasos necesarios para purificar la mente y el corazón de los impulsos gemelos del ser manifestado. Esto debía ser simple, pensé, la persona solo necesitaba comprensión y autocontrol. Descendí a sus niveles de vibración para transmitirles mi estado de espíritu durante el periodo en que estuve en el desierto. Les ayudará enormemente en su propia comprensión si intentan entrar en mi estado de conciencia de ese momento. Muchas cosas se volverán claras para ustedes, como mis trabajos de sanación y mi caminar sobre las aguas. Parecerán una consecuencia natural de mi nueva comprensión del Padre Poder Creativo. Si leen los Evangelios de Mateo y Marcos, sus relatos tendrán un nuevo significado para ustedes. Volviendo a las horas finales de mi iluminación, allí estaba yo en el desierto, con la clara comprensión de que el propio ser humano crea, aunque sin culpa, los obstáculos que impiden la sintonía con el Padre Poder Creativo. Tenía prisa por regresar, enseñar, curar, consolar y secar las lágrimas de aquellos por quienes sentía tanta compasión. Aún así, dudaba en abandonar este lugar sagrado donde había sido tan iluminado y transformado en espíritu. Por otro lado, ¿qué futuro maravilloso me esperaba? Pasaría por todas las ciudades, pueblos y aldeas y contaría a todos los que encontrara la buena nueva, el reino de los cielos, aquel lugar donde toda enfermedad desaparece y cada necesidad es satisfecha, estaba dentro de ellos. Porque yo sabía que el Padre y yo éramos uno. Ahora que mi mente había sido purificada de viejos pensamientos e ideas, iría directamente a sanar sus enfermedades y dolencias. Les enseñaría cómo aliviar su pobreza. Cuando la conciencia del Padre comenzó a disminuir en mí y gradualmente empecé a regresar a la conciencia humana, me di cuenta del hambre tremenda que sentía, así como del retorno de mi pensamiento y condicionamiento humano. Mis reacciones a las 6 semanas de experiencias empezaron a cambiar. Mi habitual conocimiento humano acerca de mí mismo y mis deseos ocupó mi pensamiento. Pues bien, la cosa más sorprendente y completamente inesperada me había sucedido, exulté. Se me ha dado un conocimiento mucho más allá de lo que cualquier otro hombre ha recibido. Estaba eufórico al constatar que, finalmente, mis dudas y rebeldía contra el Dios vengativo de los judíos ortodoxos tradicionales estaban justificadas. ¿Podría yo ser tan altamente creativo, que un pensamiento o deseo mantenido con fuerza pudiera manifestarse en el reino visible? Comprendí que Moisés debía haber sabido algo de esto, porque había hecho algunas cosas sorprendentes cuando los israelitas enfrentaron grandes necesidades. Se convirtió en un líder y cambió el destino de los israelitas que habían sido esclavizados en Egipto. Yo podría regresar ahora y liberar a mi pueblo del rígido control de sus maestros. Mi hambre se volvió dolorosa. Se me ocurrió que podría convertir piedras en pan. Y satisfacer mi necesidad de comida, pues recordaba que el Padre Poder Creativo trabajaba a través de mi mente, y por lo tanto, todo en el universo estaría sujeto a mi comando. Estuve a punto de pronunciar la palabra que transformaría las piedras en pan, pero algo dentro de mí me detuvo abruptamente. Comprendí profundamente que el Padre Conciencia Creativa era la perfecta protección, nutrición y satisfacción de las necesidades, y que mi hambre sería saciada si pedía al Padre alivio. Me di cuenta de que si el pequeño yo, mi yo humano, usara el poder creativo por motivos egoístas, levantaría una barrera entre mí y el Padre Conciencia Creativa, y todo lo que acababa de aprender podría serme arrebatado. Esto me asustó, y rápidamente pedí al Padre Poder Creativo que me concediera nuevas fuerzas y me guiara de regreso a las moradas y a Nazaret. También pedí alivio para mi hambre de la manera más adecuada para mí. Inmediatamente, el hambre disminuyó y sentí una ola de energía fluir por todo mi cuerpo. Así, comprobé que todo lo que había visto, oído y aprendido era realidad y no solo imaginación como resultado del tiempo que pasé en el desierto, solo y en ayuno. Esta nueva energía me permitió caminar rápidamente por los ásperos caminos de salida del desierto. En el camino, encontré a un hombre bien vestido, de rostro agradable y mirada bondadosa. Me saludó cálidamente, mostrando preocupación al ver mi apariencia ruda, descuidada y desaliñada. Con alegría, me hizo sentar en una piedra y compartió conmigo su excelente carne y pan. Me preguntaba de dónde venía y por qué estaba en un lugar tan desolado. En respuesta a mi pregunta, solo sonrió y no pareció sorprendido cuando le conté que había pasado tantos días en el desierto que había perdido la noción del tiempo. Le expliqué cómo había sido iluminado sobre la verdadera naturaleza del Creador del mundo y cómo me habían enseñado las leyes naturales de la existencia.
Él simplemente sonrió y asintió con la cabeza. Estoy regresando a mi pueblo para enseñarles todo lo que he aprendido, le dije alegremente, porque podré curarlos y liberarlos de toda enfermedad y problema. El extraño respondió tristemente, esto llevará muchos milenios. Estuve a punto de reprender su falta de fe cuando me di cuenta de que ya se había ido. Entonces supe que un mensajero divino había venido en mi ayuda con buen pan y carne, y con compasión me había advertido que mi misión podría no ser tan simple, a pesar de todo mi entusiasmo. Me sentí desanimado por su advertencia. Mi entusiasmo disminuyó. El camino hacia la primera aldea me pareció interminable. Qué rápido un cambio en el pensamiento humano puede cambiar el estado de ánimo. Se me ocurrió que podría experimentar nuevamente la verdad de todo lo que se me había enseñado saltando desde el borde de un precipicio, lo que acortaría bastante mi jornada. Cuando estaba a punto de saltar, me vino fuertemente la idea de que intentaba probar que mi tiempo de iluminación había sido real. Si necesitaba tal prueba, era porque dudaba y probablemente terminaría matándome. Además, se me había mostrado que en cualquier situación podía elevar mis pensamientos al Padre Conciencia Creativa y pedir una solución para cualquier problema. Que rápidamente olvidaba la verdad. Entonces recé con gran fervor, pidiendo perdón por mi debilidad y por ceder a mis fantasías, buscando mi propia manera de hacer las cosas. Nuevamente, la respuesta llegó en forma de fuerza renovada y mayor firmeza en mis pasos mientras escalaba el terreno accidentado. También me di cuenta de que cubría distancias mayores tan rápidamente que parecía estar fuera del conteo normal del tiempo. Y me encontraba en una dimensión más ligera, donde la experiencia humana se elevaba por encima de la pesada esclavitud del agotador gasto de energía. Caminar era tan fácil como vigorizante. Exulté al darme cuenta de que había encontrado la clave para una vida más abundante. Un poco después, al sentirme más relajado, mi mente comenzó a divagar y pensé en el encuentro con el viajero y toda la bondad que me había mostrado. Pero también recordé la advertencia, y nuevamente mi naturaleza anterior se reafirmó. Sentí una profunda rebeldía al pensar que aquel hombre pretendía decirme cómo se desarrollaría mi trabajo. Decidí que no sabía nada sobre mi futuro y deseché su advertencia. Porque, pensé, con mi conocimiento podría hacer cosas que ningún hombre había hecho antes. En lugar de luchar en una vida difícil, podría empezar a acumular riquezas con facilidad, atraer seguidores donde quiera que fuera, compartir mi conocimiento con ellos y aliviar un poco sus vidas. Podría eliminar todo dolor y sufrimiento. Mientras consideraba los muchos lugares que podría visitar con tanta facilidad, sentí como si apenas tocara la superficie del suelo, elevándome hasta alcanzar la cima de una montaña escarpada que dominaba la región a mi alrededor. Todo estaba allí, frente a mí. Sentí renacer mi entusiasmo. Qué simple sería reunir a las personas y compartir todo mi conocimiento con ellas. Me volvería poderoso, incluso famoso, como el hombre que salvó a la humanidad de todas sus enfermedades y problemas. Ganaría la estima y el respeto de todos y dejaría de ser recordado como un individuo ocioso e inútil. Con un tremendo choque, todo lo que había aprendido hace tan poco tiempo, apenas unas horas atrás, volvió a mi mente con gran fuerza y claridad. ¿Acaso no había aprendido que la única manera en que podría prosperar sería abandonando mi propia voluntad y volviendo al Padre para recibir ayuda en todo lo que emprendiera? Entonces recordé que la creación tenía sus propios propósitos que cumplir. El proceso de individualización había generado el tirar y empujar, el dar y recibir en el comportamiento humano. Aunque estas características humanas fueran la causa de gran angustia en la vida de las personas, no era esa misma angustia la que las obligaba a buscar mejores maneras de vivir para encontrar la verdadera felicidad. Comprendí que los males de la humanidad tenían su lugar en el esquema de la existencia humana.